¿Qué significa practicar una religión? No se trata solo de memorizar unos rezos, no se trata solo de presentarse en el templo en ciertos días, no se trata solo de llevar ciertas medallas, no se trata solo de leer la Biblia o tener ciertas creencias, no se trata solo de realizar ciertos ritos. Las lecturas de esta misa nos ayudan a ver que nuestra religión también debe incluir dos cosas muy importantes. Primero, las disposiciones internas de nuestro corazón. Y segundo, la forma en que tratamos a las personas en acciones concretas. Esas dos cosas son esenciales a la práctica de una religión. Disposición interna y acciones concretas. En el Salmo responsorial de esta misa viene del Salmo 14 en la Biblia en español. En inglés es el Salmo 15, pero en español es el número 14. Este tipo de salmo, del Salmo 14, se llama Torot de entrada. Un Torot de entrada, según la cultura de los israelitas, es así. Es un diálogo que fue proclamado a la puerta del templo en Jerusalén, cuando había un grupo de peregrinos listos para entrar en el templo y había alguien adentro, y el salmo, la proclamación del salmo fue un diálogo en partes en ese Torot de entrada, porque para ser admitido, para entrar en la santidad de la casa de Dios, había ciertas estipulaciones. A los que Dios les permite entrar a dar culto son las personas que practican la justicia, que no hacen mal a su prójimo, que no calumnian, no engañan y no lastiman a los inocentes. Si las personas hacen esas cosas malas, no tienen derecho ni de entrar por la puerta del templo en Jerusalén. El punto clave de este Salmo 14 es esto: si usted va a adorar a Dios aquí en la casa de Dios, entonces usted tiene que tratar bien a las personas allí afuera en la vida práctica. Nuestra religión no se trata solo de una hermosa liturgia, no se trata solo de incienso y campanitas. Se trata de responsabilidad personal y de vivir fiel a las normas morales objetivas. La verdadera religión no está desconectada de nuestro comportamiento. Y es muy interesante el significado de la palabra religión. ¿De dónde viene esta palabra religión? Viene del idioma latín, de una expresión, un verbo, religare. Religare en latín significa atar juntos otra vez. Regresar a atar algo que estaba desatado. La verdadera religión une todo, ata todo, conecta todo. Todo está conectado en la práctica de la verdadera religión. El culto divino, seguro, la honestidad en el trabajo, la justicia, la responsabilidad financiera, la moral sexual personal, cuidar a los pobres y necesitados, ser ciudadanos respetuosos de la ley, tratarnos unos a otros con dignidad y respeto, y tener una actitud correcta en nuestro corazón, en la actitud interior de uno. Todo esto, con todo esto se construye una vida de religión verdadera según la fe cristiana.
El cristianismo no es una religión de dos pisos, desconectados, que separa la fe de la acción. Como cristianos debemos mantener la conexión entre la liturgia y la vida, el culto y el trabajo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Todo está conectado en la verdadera religión. Uno de los obispos católicos más importantes en la historia es San Agustín de Hipona. San Agustín dijo una vez: canta en adoración para alabar al Señor, pero asegúrate de que tu vida cante las mismas palabras que tu boca. Qué hermoso, ¿no? Canta con todo corazón en adoración en el culto, pero asegúrate de que tu vida cante las mismas palabras que tu boca. Qué hermoso, de San Agustín. Y también un mensaje muy fuerte de la segunda lectura de esta misa viene de la carta de Santiago, donde Santiago dice: pongan en práctica la palabra. No es suficiente simplemente escuchar la palabra de Dios. Tampoco es suficiente simplemente proclamarla o incluso predicarla. Debemos también ponerla en práctica en la vida concreta. La palabra de Dios incluye los mandamientos. Y la primera lectura del libro de Deuteronomio habla de mandamientos y dice que no podemos simplemente seleccionar los mandamientos que nos gusten, como se hace en la línea del buffet en la cafetería. No se hace eso con los mandamientos de Dios. La lectura dice: en su observancia de los preceptos de Dios, no añadirán nada, ni quitarán nada a lo que les mando. Son importantes todos los mandamientos. Y en el Evangelio de esta misa de hoy, del Sermón del Monte de Jesús, viene del capítulo 7 de San Marcos. Jesús dice que no debemos honrar al Señor con los labios, manteniendo el corazón lejos de Él. Si nuestra adoración a Dios no va a ser en vano, hay acciones externas específicas y también hay disposiciones internas de corazón que debemos evitar. Y Jesús nos da una lista de estas cosas que evitar. Acciones concretas y disposiciones internas. Entonces, ¿cuáles son las acciones concretas que debemos evitar en la verdadera religión? Son las siguientes según Jesús: actos de inmoralidad sexual como la fornicación, adulterios, robos, homicidios, injusticias y la difamación, que incluye todas las formas de lenguaje abusivo, como por ejemplo chismes o insultos. ¿Y cuáles son las disposiciones internas que debemos evitar, según Jesús, en la práctica de la verdadera religión cristiana? Son las siguientes: engaño, el desenfreno o libertinaje, que es una actitud que no acepta restricciones, que resiente toda disciplina. Eso es el desenfreno. También otra actitud es la envidia. La envidia es mirar con amargura las posesiones o talentos o el éxito de otra persona. Lo que debemos hacer cuando alguien más tiene éxito es celebrar, dar gracias a Dios por el éxito de otra persona. No tener envidia o amargura en nuestro corazón. Otras disposiciones internas que debemos evitar son el orgullo o arrogancia y también la frivolidad. La frivolidad es una
falta de sentido moral. Entonces Jesús nos da esta lista en Marcos 7, cosas que debemos evitar si vamos a practicar la verdadera religión cristiana. Para concluir, somos cristianos católicos y en nuestra religión cristiana católica nunca debemos olvidar la conexión que existe entre estas tres cosas: nuestra fe en Dios y las disposiciones internas de nuestro corazón, y finalmente la forma en que tratamos a nuestro prójimo en acciones concretas. La fe, la disposición interna y nuestro trato con los demás. Todas las tres van juntas si vamos a practicar la verdadera fe cristiana. Que pongan en práctica la palabra.